ya estamos aquí para recibir en nuestros estudios al doctor Néstor Sánchez Otarán, que viene a hablar acerca de este fallo justamente a favor del trabajador Fernández en relación a lo que está tan en tema en la opinión pública, que tiene que ver con los contratos basura. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Cuéntenos acerca un poco de este fallo que recientemente se emitió desde el juzgado laboral de la doctora Cristiano en relación a Fernández, que es la persona que usted representa. Cuéntenos un poco los hechos, cómo se dio todo para llegar justamente a esta situación. Bueno, se trata de una demanda interpuesta en el año 2010, hace ya casi 3 años. Los fundamentos de la demanda y los hechos en los que se fundaban era una relación laboral de más de 3 años entre el señor Juan Fernández y el grupo económico compuesto por 3 sociedades anónimas diferentes, que son Radio Victoria Fueguina, Megasat y Sontec, sociedades anónimas todas ellas. Y la relación a lo largo de más de 3 años, en vez de formalizarse por medio de un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, como le indicaría la ley, en vez de tratarse de una sola relación en los papeles, se trató de 14 relaciones laborales a plazo fijo diferentes. Es decir, estamos enfrente de una renovación sucesiva de contratos a plazo fijo, prohibida expresamente por la ley cuando no existen las circunstancias que justifiquen esa modalidad de contratación. Cosa que no sucedía en este caso, ya que se lo contrataba al señor Fernández sin interrupción para llevar a cabo actividades del giro empresarial propio y habitual de este grupo económico. Claro, que no tenía que ver con la producción y nada por el estilo, digamos. Lo importante es que esa situación excepcional que justificara esa modalidad no estaba plasmada en todos los contratos. Los contratos son tipos, o sea, son modelos, básicamente parecieran ser contratos de adhesión de las figuras modernas, tales como el derecho de consumo. Viene el trabajador y firma el papel que le dejan escrito. A veces firman, cuando la extensión del contrato es mínima, firman el contrato y el preaviso, las dos cosas juntas. La verdad es que el trabajador no tiene la posibilidad de negociar esas cláusulas. Esos contratos, que siempre son por escrito, porque la ley es una forma que exige, no prevén esa situación excepcional y en la realidad da cuenta de que esa situación excepcional no existe. El trabajador va todos los días a cumplir la misma tarea, en la misma línea de producción o incluso también en tareas administrativas, sin que exista una situación de hecho que amerite esa contratación. 14 veces ya implica un abuso, evidentemente. Bueno, la verdad es que estamos frente a un caso paradigmático que entendemos que puede que no sea la mayoría de las personas que estén escuchando o tomando conocimiento de este caso. Existe la posibilidad de que hayan muchos trabajadores que tengan 2, 3, 5 contratos renovados de manera sucesiva, no 14 a los cuales fue sometido Juan Enrique Fernández. Lo cierto es que el último contrato no fue renovado y lo cierto es que estuvo 22 meses, 20 meses esperando que lo volvieran a llamar y ya sin esperanza de que pasado el tiempo concurrió al estudio jurídico, manifestando su sospecha de que no lo fueran a llamar nunca más. Y bueno, eso también tiene que ver, doctor, con la indemnización que le correspondería a Fernández, ¿no? Porque al haberse agotado el plazo del contrato, también difiere con lo que sería la indemnización de un contrato por tiempo indeterminado. Claro, los contratos por tiempo indeterminados finalizan, puede ser por voluntad de las partes o no. En este caso, al ser un contrato a plazo fijo, lo que alega la empresa es que finaliza el plazo por el cual estaba prevista la relación laboral. Finalizado el plazo, no hay obligación de indemnizar, salvo que el contrato a plazo fijo sea superior a 1 año, en cuyo caso le corresponde una indemnización del 50% de lo que realmente le correspondería. Ahora, lo que sucede es que, como no se trata de un contrato a plazo fijo, no se trata de 14 relaciones jurídicas, sino de una sola, la finalización del contrato no implica, la causa de la finalización no es el cumplimiento del plazo, sino un despido, un acto voluntario, unilateral del empleador, sin causa, por supuesto, de que la relación de trabajo no persista. Entonces, si estamos enfrente, como lo entendió la jueza, si estamos enfrente de un contrato por tiempo indeterminado y ese contrato finaliza
por un despido sin causa, le corresponde al señor Fernández que se le abonen todas las indemnizaciones que la ley prevé. Si entendemos que estamos frente al cumplimiento de un plazo, entonces no le corresponde la indemnización. Claro. Esa es básicamente la consecuencia jurídica de la demanda que nosotros entablamos. No solo esa, digamos, la obligación por parte de la patronal de abonarle las indemnizaciones de ley al señor Fernández y el precedente que genera todo este revuelo público, ya que saltan a la luz una cosa que todos los vecinos de la ciudad conocemos, y es que existen un sinnúmero de trabajadores que están en esta situación de contratación precaria. Como decíamos, muchos Juan Fernández hay en la ciudad, Exactamente. Desprotegidos, que no están protegidos por ningún gremio, por ningún sector empresarial, bueno, que justamente es el sector que los explota. Digamos, en la cuestión, exactamente, en la cuestión metalúrgica, la cuestión goza de mayor relevancia por la cantidad de trabajadores empleados, y porque, bueno, sale en relieve que existen convenios entre las entidades colectivas, AFARTE y UOM, respecto a el reconocimiento de esta situación y que hay un plan progresivo de efectivización de cada vez mayores trabajadores. Lo cierto es que ni ese convenio, ni el convenio 260, ni la ley de contrato de trabajo, ni ningún convenio entre esas dos entidades atiende los derechos de este trabajador que no ingresa dentro de un proceso de efectivización. De modo tal que ninguno de esos convenios que alegan el grupo económico para defenderse y para justificar esa modalidad puede ser un obstáculo para que el trabajador individualmente considerado reclame lo que por ley le corresponde, y que en este caso es muy evidente. Y aparte, bueno, son acuerdos que van en contra de la ley. Eso es algo que a partir de este fallo quedó más que claro. Exactamente, exactamente. Doctor, existen otra cantidad, como decíamos, de casos así, pero ¿qué sucede? ¿Por qué no llegan a ser denunciados? ¿Por qué los trabajadores no concurren a justamente avisar de esta situación a las autoridades, más allá de que no exista el contralor debido, ¿no? Al juzgado? ¿Por qué no? Lo cierto es que la experiencia y el conocimiento personal, y de lo que podemos dar fe los miembros de nuestro estudio, es que concurren trabajadores a consultar cuál es la ley que les asiste y cuáles son los derechos que ellos tienen. Sí. Cuando uno le plantea muy claramente cuál es la situación, dudan en demasía si iniciar los reclamos o intimaciones extrajudiciales, no necesariamente judiciales, por cierto temor a que, bueno, no lo llamen más o no poder conseguir trabajo dentro del gremio metalúrgico, que es un gremio y son puestos de trabajo bastante codiciados en la ciudad. Viene mucha gente de todo el país queriendo conseguir estos puestos de trabajo, y al ser tan codiciado, termina aceptando las condiciones que la patronal le impone, por medio de esos contratos. Lo cierto es que, evidentemente, a la patronal va a hacer todo lo que el contexto político y social le permite hacer, en su afán por maximizar sus ganancias, que es el objetivo que tienen cualquier entidad con fines de lucro dentro del sistema económico en el que vivimos. Y que usted decía que dentro de todo, además del contrato, las condiciones laborales en las cuales se desarrollan estos contratos, ¿no? Digamos, este miedo permanente, esta cosa de estar cuidándose todo el tiempo desde el delegado, el supervisor, el jefe de recursos humanos. Sí, ¿no? Lo cierto es que termina demostrando, evidenciando cierta obsecuencia y pasividad por parte del trabajador frente a aquella persona que el trabajador cree que le va a asegurar su continuidad. Es decir, el trabajador, a veces, sin tener esa certeza, sin saber quién es el responsable de que le renueven el contrato o no, le rinde también su pleitesía. Bueno, no te vas a pelear con fulano de tal, no te vas a pelear no le vayas a hacer quilombo. Y en el inconsciente colectivo, dentro de esas personas, están los gerentes de recursos humanos, los delegados del mismo sindicato, y esto no es una cuestión desconocida por cualquiera que conozca el mundo intramuros de todas las fábricas. De modo tal que, si bien las condiciones de trabajo en términos generales, hablando de jornada, hablando de remuneración, hablando de descansos, son los mismos, al tener un plazo determinado y tener que renovar la confianza, si se quiere, frente a la patronal,
por periodos cortos de tiempo, somete al trabajador a unos niveles de estrés y de obsecuencia que van más allá de cualquier derecho que les asista. También usted nos mencionaba que antes de llegar al fallo hubo, bueno, seguramente otras instancias previas, extrajudiciales. ¿La empresa cómo actuó en este sentido? Bueno, en la mayoría de los juicios laborales, de acuerdo a la coyuntura política del momento y económica del momento, es usual que existan negociaciones para arribar a acuerdos extrajudiciales, lo cual en este caso no fue la excepción. Lo que sucede es que debemos destacar la intención, el rol que quiso jugar el señor Juan Fernández, incluso contra su propio beneficio patrimonial, ya que ha recibido ofertas que excedían incluso la mayor expectativa en toda la sentencia, a los efectos de poner sobre el tapete esta cuestión. Es difícil encontrar, no se le puede pedir a un cliente esa situación, pero el señor Juan Fernández quería un pronunciamiento judicial, quiso una sentencia, quiso que un juez natural determine en una sentencia, que es el modo habitual, normal, por el cual se pronuncian los jueces, diciendo quién tiene razón y si ese modo de contratación es el correcto o es el incorrecto. Por suerte, por eso aplaudimos el fallo y el criterio esbozado por la jueza de primera instancia, se hizo lugar al reclamo del señor Juan Fernández, se sentó un precedente y ese es el precedente por el cual nosotros estamos hablando y que merece la mención especial del rol y de los objetivos individuales y más sociales que tuvo el señor Juan Fernández para que se escuche también la voz de todas estas personas que se encuentran contratadas, desprotegidas y que por algún lado se tiene que canalizar y se tiene que escuchar la voz que proteja esos derechos. Doctor, usted hablaba de que este es un fallo de primera instancia, seguramente o no, veremos, hay todavía plazos que cumplir, la empresa va a apelar o no esta situación. Eso estamos esperando. Nosotros, por su parte, vamos a recurrir cuestiones accesorias que no tienen que ver con la cuestión esencial del fallo. La empresa tiene un plazo de 6 días hábiles para poder recurrirlo y si así lo desea, acceder a la Cámara de Apelaciones a los efectos de obtener un pronunciamiento de un tribunal superior. Bien, y ya por último, y consultarlo, sabemos de su formación y además, ¿usted cree en qué forma puede llegar, digamos, esta situación, este caso, a transformar un poco la realidad de este sector sobre la situación básicamente de las condiciones de contratación y demás? Bueno, yo creo que el primer paso que se tiene que dar es blanquear por parte de ambas entidades colectivas, más precisamente de la Unión Obrera Metalúrgica, cuál es la razón por la cual este sindicato que protege y que está encargado de representar los intereses de sus trabajadores, ¿por qué tolera este tipo de contratación? Porque es de público conocimiento. Nosotros no tomamos conocimiento ahora de que este modo de contratación existe. Ahora, lo que la sociedad en su conjunto tiene que exigirle a estos entes que se encargan de controlar, es decir, ¿por qué se tolera? ¿Por qué existe este modo de contratación y se realizan convenios sobre esa situación ilegal, pero desprotegiendo a los que no entran dentro de ese proceso de efectivización? Ese es el punto de partida para encontrar las soluciones que regularicen esta cuestión. Porque si no se van a tener que agrupar tal vez en sindicatos paralelos, si se quieren, estos trabajadores que están contratados y que no se ven representados, no ven sus derechos protegidos por la asociación sindical. Si vienen de a uno a consultar a cualquiera de los abogados que están en la matrícula del colegio público y se van a sentir medio desprotegidos porque es uno solo frente a un grupo, se van a sentir con pocas fuerzas. Decían en otras entrevistas, claro, era Fernández Juan contra Megasat, Radio Victoria, Sontec. Y claro, bueno, no nos encontramos todos los días frente a personas que tengan incluso la posibilidad o el desapego de decir, bueno, yo voy a buscar una sentencia o yo voy a buscar una indemnización por los canales legales que correspondan. Nosotros entendemos que, más allá de que este caso puntual es un precedente, pero se aplica solamente al caso de Juan Enrique Fernández, entendemos que podría ser un disparador para que se blanquee esta situación y ser un paso más
a los efectos de que vivamos en una comunidad en donde los trabajadores puedan poder planificar al mediano y largo plazo en base a un trabajo estable, que eso va a repercutir no solo en la estabilidad laboral y en los derechos del trabajador, sino en la sociedad en su conjunto por cómo se va desarrollando. Si nosotros no podemos planificar de más allá de 3, 6 meses, eso tiene toda una consecuencia. No sabemos si ahorramos, si gastamos, si invertimos. Sí, por supuesto. Falta arraigo, es una característica propia de estas latitudes de hace mucho tiempo, y esto no ayuda para nada. Y de modo tal que este reclamo en mediano plazo se transforma en un reclamo social. Seguro. Bueno, un tema, ¿no? Como estaba hablando, ¿no? Que tiene distintas aristas sociales. Bueno, la gente ha contestado a la consigna que teníamos hoy prevista en relación, Ale, no sé si las querés leer. Sí, bueno, la gente, básicamente le hemos preguntado qué opina de los contratos basura o contratos a plazo fijo. Lili Gobeto dice, ¿a quiénes les sirve? A los trabajadores seguro que no. ¿Cómo proyectar económicamente una familia si no existe la estabilidad laboral? Porque la UOM avala estos contratos y ¿por qué la UOM avala estos contratos y los defiende? Está clarísimo que no están de parte de los trabajadores, una basura. Lau Cecilia dice, campaña sucia, recién ahora se acuerdan de los contratos basura hace años que existen, pero en época electoral salen a la luz. Leandro Hernández dice, yo viví este tipo de maniobras espurias entre la patronal y el gremio, más de 2 años y medio contratado donde pedían que no inicie demandas y quería que me vuelvan a llamar. Obvio me cansé, los enjuicié y gané. Dice, hoy que se hable del momento electoral no me importa, pero aplaudo que hayan puesto la discusión sobre la mesa y comenzar a desenmascarar los arreglos gremiales y las patronales. Ricardo Costilla dice, la UOM firmó hace unos años esto y lo dijeron con bombos y platillos que era para mejor. Los diputados y senadores de la época de Menem levantaron todos la mano para la flexibilización laboral. Es la basura más grande para nuestros jóvenes. Hoy no tan solo las fábricas lo hacen, sino que la anónima lo aplica a la perfección. Es una basura y todos, absolutamente todos, miran para otro lado. UOM, intendentes, gobierno, todo del arco político y después hablan de los jóvenes, ninguno tiene vergüenza. Bueno, doctor, un poco con las palabras de la gente, ¿no? Pero era más o menos lo que estuvimos hablando acá con usted. Hablaba de las entidades colectivas y el Estado en esto, ¿qué tendría que ver, digamos? Porque hubo instancias que tampoco se han respetado, convenios que se han firmado y que, no hubo contralor de parte del Estado, sabiendo que son normas de orden público también. Exactamente, son normas de orden público desde la Constitución en su artículo 14 bis, tratados internacionales, la ley de contrato de trabajo, convenios colectivos de trabajo, son todas normas que reconocen derechos y garantías a los trabajadores, no solo los derechos en sí mismos, sino los medios técnicos jurídicos para que esos derechos no sean solamente una declaración en un papel que no tenga operatividad. Claro, que está muy bonita, pero la práctica... Los medios técnicos jurídicos vienen dados primero por las entidades sindicales, que la ley 23.551 de asociaciones sindicales dota de facultades y derechos y obligaciones de representación gremial para proteger a los trabajadores y los derechos de los trabajadores. Por otro lado existe la ley 14.250, que es la ley de negociación colectiva, en la cual regula el marco y las extensiones y la aplicación de los convenios que se firman entre las cámaras empresariales y las asociaciones sindicales. Y por otro lado existe en poder del Estado la competencia de llevar a cabo el poder de policía y de contralor que se cumplan las leyes laborales. Bueno, lo que nosotros notamos es que existe cierta connivencia, no expresa sino tácita, por un consentimiento y por una pasividad ante una cuestión que no debe ser probada porque es de público conocimiento. Por eso, repito lo que les decía recién, o sea, acá se tiene que blanquear cuál es la verdadera razón por la cual se tolera este tipo de contratación, ¿sí? Si es una cuestión empresarial, si es una cuestión de poder sindical, si es una cuestión de coyuntura económica, si este modo de contratación le está asegurando los márgenes de ganancia a las empresas, ¿sí? Porque lo que se tiene que hacer es blanquear el discurso en consecuencia. Sobre verdades parciales o sobre mentiras ocultas no vamos a poder iniciar nunca el camino de una reconstrucción eficaz y duradera de la cuestión. Eso es lo único que desde mi posición ya de vecino y no de letrado espera de las autoridades y de los jugaderos políticos que intervienen
en este escenario. Seguro. Bueno, muchísimas gracias por No, venir. por favor, gracias a ustedes por invitarme. Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos.